Hola, estamos en otro video HiPack en español. Esta vez hablaremos sobre las herramientas de edición que tenemos dentro de nuestro editor multias. Este editor tiene un set muy completo de herramientas con mucha flexibilidad, con mucho poder para que usted tenga todo lo que pueda necesitar para corregir sus datos multias y generar un set de datos de la mayor calidad posible. Vamos al programa. En un video anterior vimos todas las opciones que había sobre parámetros de lectura y cómo cargar los datos a mi editor multias. Si yo quiero revisar todo lo que hice en parámetros de lectura, utilizo este icono que tiene ese nombre, parámetros de lectura, y allí podría repasar todo lo que yo había previamente seleccionado en esa sesión que les comentaba que se hizo en un video anterior. Y aquí no solamente puedo repasar lo que yo seleccioné, sino puedo cambiarlo. Si hay algo que yo veo que no se ajusta a lo que necesito, pues puedo volver y cambiarlo. Y simplemente le digo OK y el programa me hace los cálculos que se necesiten para cargar nuevamente la información que le estoy diciendo. Eh, ya que estamos en el editor, recordemos algunos de los componentes del editor y empecemos por decir que tenemos el panel superior y el panel lateral y la ventana principal. Esos son como los elementos principales que vamos a ver en nuestra pantalla. Panel superior, panel lateral y ventana gráfica. Cuando estamos editando datos multias es muy recomendable poder tener dos pantallas y dos pantallas de buen tamaño, de manera que nos permitan ver en detalle toda la cantidad de información que vamos a ver. Por el video y por la disponibilidad que tenemos en estos momentos, todo lo vamos a concentrar en una sola pantalla, pero recuerden ustedes que en una sesión normal de edición, nuevamente ustedes tendrán por lo menos dos pantallas de un buen tamaño. Cuando vamos a editar datos multias, lo hacemos en dos fases y aquí están señaladas en esta parte. Aparece las herramientas de fase 1 y las herramientas de fase 2. Ustedes pueden ver que las herramientas de fase 2, por más de que yo haga clic en ellas, no están activas. ¿Y por qué es eso? Porque primero yo debo cumplir el proceso de revisión de la fase 1 para luego pasar mis datos a través de este icono a la fase 2 y ahí sí tener activadas estas ventanas para poder hacer las partes que corresponden. ¿Qué tenemos nosotros aquí dentro de estos paneles? Además de estos botones que me indican elementos particulares dentro de mi proceso de edición, tengo aquí arriba varias opciones relacionadas con lo que yo quiero ver o lo que yo quisiera activar o desactivar. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de fondo. Si yo la desactivo, pues esa imagen de fondo desaparece. Estoy viendo los traqueos. Si yo desactivo los traqueos, pues dejan de aparecer en pantalla. Varias de estas opciones no están activas sino hasta que hayamos hecho la fase 2. Lo otro que tenemos que ver es que aquí lo que vamos a ver es una representación de mis datos y no todos mis datos en sí. En este caso, por ejemplo, y lo vamos a ver más claramente cuando estemos en la fase 2, está seleccionado mostrar la mediana y un modelo de color. Vamos a ver de qué se trata eso en un momento cuando ya pasemos nuestros datos a fase 2. Lo otro que tenemos aquí es que si ustedes hacen clic derecho, les aparece lo que se denomina el menú del clic derecho, donde tenemos varias opciones, donde podemos cambiar, por ejemplo, los parámetros de color y algo que vamos a ver en otro video aparte, que son las opciones de búsqueda y filtrado que tenemos dentro de nuestro editor multias. Hay varias otras opciones que se explican por sí solas,
y que las iremos mostrando su aplicación en la medida que vayamos avanzando. Concentrándonos en lo que es la fase 1, vemos los botones que se activan para fase 1 y la idea en fase 1 es ver el comportamiento de cada uno de los sensores en forma individual. Cómo se comportó mi GPS, cómo se comportó mi GPS también para calcular los datos de velocidad, cómo se comportó mi sensor de movimiento, cómo son los datos de marea, cómo son los datos de velocidad del sonido. Pues la primero que yo veo aquí es mi ventana principal donde están los traqueos. Y aquí lo que debo buscar, tengo las herramientas para hacer zoom dentro, zoom fuera, o tendría herramientas también que en este caso pues no son muy aplicables, pero que también tengo disponibles en las que puedo yo rotar o cambiar la orientación de mis datos según yo considere necesario para poderlos trabajar. ¿Qué estoy buscando entonces? Si estoy buscando cómo fue el comportamiento de mi GPS, lo que debo buscar es que no hayan saltos repentinos dentro de mis datos que signifiquen que tuve una mala posición, una información errada de posición. Aquí, como ustedes pueden ver en la pantalla, así hagamos zoom, el comportamiento no muestra ningún pico que yo deba editar o borrar. Eso ya es una garantía de que el GPS se comportó bien, pero podría nosotros también buscar otras herramientas que me ayuden a ver qué también se portó, y una de ellas tiene que ver con los parámetros de color, porque hay una opción que se llama colorear por modo GPS. Si yo coloreo por modo GPS, entonces como ustedes ya pueden ver, no necesito ni oprimir el botón aplicar, que sería lo siguiente, aplicar y luego cerrar, y me está mostrando aquí ya el color no por archivo sino por modo GPS, y aquí me lo recuerda, modo GPS, y me está diciendo que todos estos datos fueron colectados con código 4. Si esto es un sensor GPS que está enviando mensajes en formato NMEA, el código 4 corresponde a RTK fijo. En este caso me está diciendo que tuve muy buenos datos. Si usted mira en detalle, vemos aquí un puntico verde y otro puntico verde, que significan código 1. ¿Qué me está señalando eso allí? Que en esas ocasiones se perdió el modo RTK. Y no solo se perdió el modo de RTK, sino que ni siquiera era diferencial, sino era el modo autónomo. Pero afortunadamente fue por un tiempo tan corto que no alcanzó a afectar la información que yo estaba colectando. Si eso hubiera sido por un periodo más grande, podríamos ver los resultados con un traqueo más errático y tendríamos que utilizar nuestras herramientas de edición, que son la que está aquí, nuestra caja de herramientas de edición. Por ahora no hemos tenido que utilizarlos porque en términos de GPS acabamos de ver que hizo un muy buen trabajo y no hay necesidad de aplicar esas herramientas. Veamos cómo se comportó con relación a la velocidad. Y aquí tenemos una gráfica que nos muestra velocidad y rumbo. Si solamente queremos ver velocidad, desactivamos lo relacionado al rumbo, y aquí estamos viendo cómo todas las líneas, cómo fue la velocidad en cada una de ellas. Recordemos que tenemos una sesión con 10 líneas. Si quisiéramos ver en más detalle, podríamos seleccionar una sola línea y ahí vemos el comportamiento de una, o si queremos de 2 o 3 o todas, cómo fue ese comportamiento. Aquí podemos empezar a evaluar posibles problemas que vamos a tener en los datos. Por un lado, vamos a ver si también aquí hay picos falsos o si simplemente me está mostrando cómo fue el comportamiento mientras yo estaba haciendo ese levantamiento. Esta línea no me muestra datos que yo pudiera considerar como falsos, pero sí me está recordando que no se mantuvo una velocidad uniforme a lo largo de la línea.
lo cual no es bueno. Estos cambios bruscos de velocidad me generan cambio en la actitud y seguramente voy a ver los efectos en el sensor de movimiento. Yo puedo pasar de una línea a otra línea y veo también que aquí al comienzo de la línea hay como un bajonazo de velocidad, se va recuperando la velocidad y ya esta línea fue un poco más uniforme a la medida que se va avanzando. Así puedo yo seguir evaluando el comportamiento de mis líneas. Aquí empezó fue muy rápido y luego bajó la velocidad. Y nuevamente la idea es mirar qué datos puedo yo editar porque no son correctos, pero por otro lado ver cómo fue el comportamiento cuando estaba haciendo la toma de mis líneas. Miren ustedes aquí, se empezó con muy poca velocidad, se fue subiendo la velocidad y luego ya estuvo uniforme. Dependiendo de el problema que este cambio en velocidad que me va a generar una actitud diferente de mi embarcación, si ese efecto es importante, podría requerir que yo borre los datos iniciales de esta línea. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Nuevamente, si yo veo todas las líneas, veo ese comportamiento hoy un poco más marcado, donde al comienzo de la línea hubo un bajón de velocidad y luego sí se regularizó la velocidad. Igual en esta siguiente tuvo el mismo comportamiento y así se observa ese comportamiento en varias partes. Eso es algo que me dice que vamos a tener que tener cuidado, que aquí no hay que editar nada porque fueron datos reales, pero que cuando estemos ya en la fase 2 vamos a ver el efecto de esas variaciones de velocidad. O inclusive lo vamos a ver todavía también aquí en fase 1 cuando estemos evaluando el comportamiento del sensor de movimiento. ¿Cómo se comportó el oleaje y la marea? Pues abrimos la ventana y dependiendo de lo que yo tenga seleccionado aquí es lo que yo voy a ver en pantalla. Nuevamente puedo ver todas las líneas a la vez o una a una. ¿Qué tengo yo aquí seleccionado? El dato de calado y me está diciendo que en todo momento mi corrección de calado fue 0. Es decir, no apliqué ninguna corrección por calado ni nada. Es decir, que aquí no tengo nada raro. Veamos cómo se comportó los datos brutos de oleaje y la corrección final de oleaje. Aparentemente aquí no hay mayor diferencia y por eso miren ustedes, quitamos y solamente mostramos los datos brutos, ahora mostramos los datos corregidos y no hay diferencia entre uno y otro. Quiere decir que no hubo ni oleaje inducido ni hubo deriva de oleaje importante que yo pudiera ver la diferencia entre el oleaje bruto y el oleaje corregido. Nuevamente, si yo quiero ver más en detalle en esto, pues veo que el área en la que yo estaba trabajando estaba muy calma, muy poco efecto de oleaje, pues por eso es que no estoy viendo mayor diferencia entre un comportamiento y el otro. Siguiente línea, siguiente línea. Estoy saltando las líneas, no las estoy haciendo en un orden muy definido, pues puedo ver que tuve un oleaje muy pequeño, no hubo mayor problema con el oleaje. Vamos ahora a ver la marea, cómo es el dato bruto de marea, y estoy viendo esto, cómo es la corrección de marea. El dato bruto es el valor de la marea cuando estaba colectando los datos. El valor de corrección es el valor en esta sesión de edición que estoy haciendo. Puedo ver que hay un cambio entre el dato bruto y el dato de la corrección. Quiere decir que el parámetro de marea cuando estaba colectando los datos es diferente al que estoy utilizando ahora en la edición de mis datos. Es más, si ustedes miran aquí bien un poco, esta línea verde que corresponde al valor bruto me está diciendo que es un valor de 0. Un valor de 0. Miremos aquí, raw tide o marea bruta, 0. Quiere decir que no se aplicó corrección de marea cuando se estaba en levantamiento y que aquí, pues, con base en el archivo de marea que le ingresamos cuando ingresamos los parámetros de lectura, estoy teniendo ahora un valor de marea que es de menos 0.92. Pues ahí puedo ver
esos comportamientos, y si eso no es lo que debería ser, debo volver a los parámetros de lectura y modificar el archivo que tenga en uso. También esta ventana me sirve mucho para editar los datos si estos son datos de marea RTK. Si hay algo que no sea correcto, lo debo modificar. En la ventana de HPR lo que tengo es Hit, Pitch and Roll, oleaje, cabeceo y rolido. Aquí estoy viendo los datos que corresponden a esta línea que está resaltada y aquí estoy viendo todos los datos de todas mis líneas. En términos generales, si ustedes ven la información sobre rolido, quitémosle lo de cabeceo y lo de oleaje y miremos por ejemplo aquí la línea 6, estas variaciones que estoy yo viendo aquí corresponden a lo que estábamos viendo en la velocidad. Entonces estamos viendo el efecto de tener cambios en la velocidad. En esta embarcación en particular le afectaba mucho con movimientos de rolido. Entonces, eso es lo que yo estoy viendo ahí en este efecto. En términos generales, cuando yo veo aquí mi sensor de movimiento cómo se comportó, lo que no quiero ver es lo que se denomina la línea de la muerte, y es una línea horizontal que no tiene ninguna perturbación, porque eso quiere decir que mi sensor no funcionó, que no colectó datos de ese tipo, y eso obviamente sería muy grave. Pero ver gráficas como estas, en donde el sensor funcionó y me mostró cuál era el comportamiento, pues es lo que yo quiero ver, porque eso corresponde a la realidad de lo vivido mientras colectaba los datos y que mi sensor me va a permitir corregir por esos movimientos. ¿Qué más tenemos? Velocidad del sonido. Pues en velocidad del sonido tenemos dos ventanas. Una que nos muestra el perfil de velocidad del sonido y otra que nos muestra el otro sensor que tenemos, que lo tenemos allí pegado al transducer. Aquí vemos que este sensor tuvo unos picos que no corresponden a la realidad, y aquí es como lo primero que vamos a poder aplicar algunas de estas herramientas, como por ejemplo el borrador, que yo lo puedo usar allí para quitar esos picos que sé que no son reales, y simplemente así evitar esos datos para que me muestren realmente cuál fue el comportamiento que tuvo mi velocidad del sonido. De nuevo, tengo dos partes. Aquí es el sensor de velocidad del sonido que está pegado al transducer. Aquí son los perfiles. Y esto tuvo un comportamiento que es una área muy particular. Esto es en un lago y lo que yo puedo ver es que no hay estratificación, no hay cambios en la velocidad del sonido. Es una zona con una velocidad del sonido muy constante. No es común ver este tipo de gráficas, lo común es ver variaciones en el perfil a medida que va cambiando la profundidad. Pero esto fue lo que encontramos en este ejemplo que estoy utilizando para hacer este video. Muy bien, eso ya he revisado todo lo que es la fase 1, puedo pasar a fase 2, voy a fase 2 y aquí ya no veo individualmente mis datos de cada uno de mis sensores, sino lo estoy viendo de todos en conjunto. Voy a quitar estas X amarillas que estamos viendo allí, porque eso lo que me está diciendo es que se está usando algún filtro y no corresponde al objetivo de este video, entonces no vamos a desactivar esa opción porque no corresponde. Aquí, como les digo, ya vemos el efecto combinado de todos estos sensores y el resultado de nuestra batimetría. Podría yo editar mis datos aquí mismo o hacerlo en las ventanas que se me activen para la sección o para la fase 2, perdón, más que sección, fase 2. Aquí podría yo, por ejemplo, quitarle las líneas de traqueo para tener una visión un poco más limpia de lo que es mi batimetría. Y tengo mis herramientas que me permiten cambiar la inclinación, la rotación e inclusive con Shift y Control y la rueda puedo yo hacer cambios en la exageración vertical de manera que pueda ver los problemas y los datos que yo debo filtrar.
Aquí podemos ver que nuestra patimetría requiere un buen trabajo de edición porque siempre hay muchas novedades, hay muchos ecos falsos por alguna razón, ya sea por escuelas de peces o por alguna otra razón, estamos teniendo datos que debemos editar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Seleccionar o iniciar por alguno de los extremos de mi batimetría y empezar a hacer la edición. Para hacer la edición hay dos partes, la parte a través de filtros y la parte manual. Una sesión normal se debe iniciar con los filtros, con lo cual debo remover entre el 70 y el 80% de los datos falsos y luego terminar con la parte manual, en la cual remuevo el 20% restante. Por el orden del video y porque vamos a tener un video aparte especialmente concentrado en filtros, no vamos a hacer uso de filtros, sino vamos a mostrar muy rápidamente las herramientas de edición manual. Y para ello vamos a hacer uso de esta primera ventana de barrido, en donde ya no vemos todo nuestro set de datos, sino vemos solo una parte de ellos. En este caso estamos viendo 50 barridos. Esos 50 barridos es lo que estamos viendo aquí, y aquí empezamos a ver en más detalle la información y empezamos a determinar qué deberíamos editar o no. Y para eso, pues utilizamos nuestras herramientas de edición. Si ustedes llegan a utilizar toda la ventana o toda la pantalla con su ventana, con control T, generan una barra de herramientas flotantes donde pueden hacer uso de sus herramientas. Usamos anteriormente el borrador, ahora vamos a usar esto que se llama la línea, y la línea tengo que tener en cuidado si estoy borrando lo que está sobre la línea o debajo de la línea, porque puedo estar utilizándolo equivocadamente. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una línea por acá y que nos borre lo que esté sobre la línea. Entonces vamos a seleccionar aquí sobre y trazamos la línea, que efectivamente nos borra los puntos que estaban sobre. Entonces nos borra los puntos que están sobre. Aquí viene una parte muy importante de la edición multihaz, y es que este es un trabajo de interpretación más que de cualquier otra cosa. Usted tiene que interpretar si lo que está viendo debe ser borrado o no debe ser borrado, y debe buscar otros mecanismos que le permitan verificar que eso que va a borrar realmente se deba borrar o no. Para ello, ¿qué se hace en muchos casos? Como les digo, tener dos pantallas. En una tengo una ventana de barrido y en otra tengo aquí en más ventanas una segunda ventana de barrido, donde esos mismos datos los veo desde otro ángulo. Comparo una vista con otra vista y eso me ayuda a determinar si debería o no borrar un dato. ¿Qué debo hacer una vez terminado de editar lo que veo en pantalla? Hacer clic en estas flechas para que me lleve a la siguiente ventana. Entonces hago el mismo proceso de buscar una forma en que vea los datos y con cualquiera de las herramientas que estén allí seleccionarlas para poder hacer la adición de los puntos que yo considere que no son reales, que son falsos y que merecen ser editados. Entonces hago poco a poco esa limpieza, voy acomodando mis ventanas y lo que yo voy viendo en mi ventana para que pueda hacer ese proceso de edición. Por tiempo no vamos a hacer una edición completa, obviamente, simplemente les voy a mostrar cómo funcionan las herramientas. Ya vimos el borrador, la línea, y les acabo de mostrar esto que se llama la barra de bloque, en donde también podemos ir editando datos. Entonces, cuando hacemos clic aquí en la mano, podemos hacer el paneo de mis datos y poderlo ubicar en la parte que yo quiera. Vamos a utilizar la última herramienta, que es esta que se llama lazo, que me permite crear una línea de una forma muy flexible, de manera que encierre todos los datos que deba borrar. Pues una vez borrados los datos, yo busco cambiar la orientación de manera que logre borrar todo lo que sea dudoso, todo lo que no considere real, y logre tener ya una presentación mucho más limpia de mis datos. Eso, en términos generales, son
estas herramientas para lo que se llama, en este caso, la edición de área. Una vez he recorrido toda mi área de un extremo a otro extremo, entonces el siguiente paso es volver a ir a un extremo y hacer perfil por perfil. Pues aquí estamos viendo, lamentablemente por los datos que son bastante ruidosos, pues estamos viendo un perfil muy ruidoso, en donde todas estas herramientas siguen teniendo validez y en donde yo puedo hacer pues, la edición según lo que necesite, encierro los datos que quiero borrar y ahí voy avanzando de una línea, de una sección, una perfil a otro perfil, borrando los datos con las herramientas que yo considero necesarias eh, hasta limpiar todos mis datos de lo que considere yo que sean los datos falsos. Primero, como les decía, viene la adición de área a través del botón de barrido y luego perfil por perfil hasta que voy de un extremo hasta otro extremo. En aras de no hacer muy largo el video, esto es lo que vamos a cubrir aquí, en este caso, como herramientas básicas de edición. Hay muchos más elementos, hay muchos más detalles que intentaremos cubrir en otra sesión más avanzada de edición. Espero que ahora queríamos mostrarles simplemente como las herramientas básicas de edición que contiene nuestro editor multias para la parte manual. En el siguiente video miraremos cómo hacerlo a través de filtros y en una sesión avanzada miraremos herramientas adicionales que hay disponibles en nuestro editor. Muchas gracias.